El sínodo de la sinodalidad ha terminado. Han sido más de 2 años de trabajo, en los cuales el Papa ha intentado poner a la Iglesia en una actitud de escucha a Dios y de escucha entre las distintas sensibilidades o tendencias que hay en la Iglesia. El sínodo ha terminado y los padres y madres sinodales, porque por primera vez han estado presentes con derecho a voz y voto no solamente obispos, sino también religiosos, religiosas, laicos, laicas. Los padres y madres sinodales se han marchado a su casa y yo creo que el sentir común es que se han ido insatisfechos. Los conservadores, porque no han logrado frenar todo lo que ellos creían que había que frenar y han conseguido solo parar algunas cosas o suavizarlas. Los liberales, porque no han conseguido todo lo que pretendían, que era hacer de el sínodo de la sinodalidad una especie de Vaticano III, donde se diera el visto bueno de una manera más rotunda a lo que se llamó el espíritu del concilio. Pero si hay algo, desde mi punto de vista, en común entre el Concilio Vaticano II y el sínodo de la sinodalidad, es precisamente que ambos tienen un punto de ambigüedad que se presta a la interpretación. El Concilio Vaticano II podía haber sido de otra manera muchísimo más liberal si no hubiera sido por la defensa numantina que hizo el Papa San Pablo VI. Actuando, respetando las deliberaciones de los padres conciliares, pero actuando bajo mano, hacía llegar la opinión suya de que si el concilio aprobaba ciertas cosas, él no las iba a firmar. Y se llegó a un consenso. Pero este consenso, esta constitución conciliar, que de alguna manera satisfacía a todos sin dejar satisfecho absolutamente a ninguno, se prestó, como he dicho, a las interpretaciones. Lo dijo muy claramente el Papa Benedicto XVI. El espíritu del concilio estaba implicando no el respeto a la letra del concilio, sino la interpretación de esa letra del concilio en una hermenéutica de ruptura con la palabra y con la tradición. Es decir, el espíritu del concilio iba más allá de lo que está escrito en el texto del Concilio Vaticano II. Era una interpretación en clave de ruptura con todo lo anterior. La escuela teológica que más expresó abiertamente esto es la llamada Escuela de Bolonia. Había que empezar una iglesia nueva, pero como los decretos y constituciones del Concilio Vaticano II no eran suficientes, había que aplicar ese concilio con esa hermenéutica de ruptura, de tal forma que el espíritu del concilio, no el concilio, sino el espíritu del concilio, que los liberales sabían en qué consistía y los demás lo tenían que sufrir, aplicaba esa letra de tal manera que se hicieron y se hacen abusos litúrgicos salvajes. Hay que ver qué misas se celebran en muchos sitios. Y también se hizo y se hace una cada vez más protestante dogma católico y un cada vez más protestante moral católica. No hizo falta que el concilio publicara oficialmente cosas que eran de ruptura con lo anterior. Ha sido el espíritu del concilio, es decir, la interpretación en ruptura que se ha hecho del concilio por parte de muchos, lo que ha llevado a la Iglesia a esta situación de confusión en que nos encontramos. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI hicieron todo lo posible para que el concilio, tal y como estaba aprobado, fuera interpretado en continuidad con la palabra y con la tradición, que no hubiera una nueva iglesia distinta de la anterior, sino que fuera la misma, pero que expresaba de una forma diferente lo mismo.
Ahora corremos el riesgo con el sínodo de la sinodalidad de que ese espíritu del concilio, repito, concilio leído e interpretado en clave de ruptura, sea sustituido por un espíritu del sínodo. Un espíritu del sínodo que de momento no se sabe muy bien en qué va a consistir, pero que nos vamos a ir enterando bastante pronto. Nada más acabar el sínodo, dos cardenales norteamericanos, Cupid de Chicago y McElroy de San Diego, han dicho que ellos van a aplicar inmediatamente las recomendaciones, las cosas que dice el documento final del sínodo. ¿Cómo lo van a hacer? Un destacado canonista alemán ha dicho que el documento final del sínodo no es aplicable tal cual, porque ahora eso tiene que pasar por las comisiones de estudio y después tendrá que ser el Papa el que decida cómo se aplica. Es decir, eso es una declaración de intenciones y es en esa ambigüedad incluida en la declaración de intenciones donde se va a producir precisamente el espíritu del concilio, que es aplicarlo según como los liberales quieran. Y esto va a ser posible porque por primera vez en la historia de la Iglesia un documento, el documento final del sínodo, ha sido aprobado no solo por los obispos, sino también por laicos, religiosos, sacerdotes, es decir, personas que no son obispos, hombres, mujeres. Pero es que por primera vez este documento aprobado por este grupo de personas, padres y madres sinodales, tiene carácter de magisterio ordinario. Hasta ahora, los sínodos ofrecían al Papa un elemento de trabajo, un material consultivo. Los sínodos eran consultivos y luego el Papa, con ese material, lo elaboraba, lo hacía suyo en todo, en parte, y publicaba una exhortación apostólica, que eso sí tenía el valor de magisterio. Ahora el Papa ha dicho que no va a publicar la exhortación apostólica correspondiente y que lo que tiene el valor de magisterio es precisamente el documento final del sínodo de la sinodalidad. Repito, es una situación inédita en la historia de la Iglesia y no sabemos lo que va a dar de sí. Ya se está produciendo esa división, esa confusión entre los que dicen que hay que atenerse a lo que la letra del documento final dice, el magisterio, según el Papa, magisterio ordinario, a la letra, y que habrá que esperar después a lo que se concrete a partir de ese documento, y que lo que se concrete tendrá que ser ratificado por el Papa. Y hay otros que dicen, ya lo están diciendo, que no, que ahora cada uno tendrá que interpretar el documento final del sínodo y aplicarlo en su diócesis según ellos crean convenientes. ¿Cuáles han sido los dos puntos más discutidos en el sínodo y quizá más novedosos? Una vez que han dejado fuera, por expreso deseo del Papa Francisco, el tema del diaconado femenino o el asunto de la aceptación de las relaciones homosexuales, los dos puntos más conflictivos o más discutidos han sido, por un lado, el papel de la mujer en la Iglesia y, por otro lado, el papel de los órganos de gobierno en la Iglesia. Con respecto al papel de la mujer, se ha acordado y aparece en el documento que tienen que crearse unos nuevos ministerios laicales. El Papa Francisco ya creó un ministerio laical que no existía, el ministerio del catequista, abierto, por supuesto, a hombres y mujeres. Siempre ha habido catequistas, hombres y mujeres, pero ella es un ministerio eclesial y se habla de que hay que crear nuevos ministerios eclesiales, en particular un ministerio que permita a los laicos, hombres y mujeres, hacer determinadas cosas que hasta ahora solo han hecho los diáconos o los sacerdotes. Por ejemplo, bautizar o, sobre todo, leer el Evangelio y predicar en la misa. Mujeres predicando en la misa. Pero esto ¿va a contentar? ¿Va a ser suficiente a los que quieren el sacerdocio femenino? Cuando se ve incluso en la letra cómo se ha tratado el tema de la mujer en la Iglesia,
se ve que explícitamente se trata desde la perspectiva de poder. Y se dice, las mujeres tienen que estar en los órganos de poder en la Iglesia. No existe o no se habla de la perspectiva de la santidad o de la perspectiva del servicio, sino de la perspectiva del poder. Se trata de llegar al poder. Y por lo tanto, si las mujeres pueden hacer en la práctica lo que hace un diácono, aunque no fueran nombradas diaconisas, va a resultarles insuficiente. Porque lo que se pretende es que sean papisas. No van a parar hasta que no haya una papisa. Lo digo porque estoy absolutamente convencido de que esto va a ser así. No van a parar hasta que no haya una papisa precedida por una corte de obispas, obispesas, o sacerdotisas o diaconisas. ¿Por qué? Porque el objetivo es el poder, no es el servicio. También podríamos decir lo mismo de los hombres. Si te haces sacerdote buscando el poder, estás equivocado. Y esa es la purificación que hay que hacer en los seminarios. El Papa Francisco lo ha dicho muchísimas veces. No busques hacer carrera, busca el servicio. Si los sacerdotes, cuando nos hacemos sacerdotes, buscamos el poder, hemos olvidado que Jesucristo nos enseñó que Él había venido a hacerse el último y que cuando instaura el sacramento del sacerdocio con el de la Eucaristía, se pone de rodillas lavando los pies a los discípulos. Si se da a la mujer y al hombre, al laico, la posibilidad de leer el Evangelio y predicar en la Iglesia, y se piensa que con eso se van a quedar contentos, están muy equivocados. Eso lo aceptarán, lo utilizarán, por supuesto, e inmediatamente seguirán pidiendo más. Repito, el objetivo es el poder, no es el servicio. Y por lo tanto el objetivo es que una mujer sea papisa, con todas las consecuencias que eso tendrá para la unidad de la Iglesia. El otro punto de debate ha sido la validez de los actuales consejos. Los consejos económicos y pastorales en las parroquias, consejos episcopales, el consejo que tiene el Papa con un reducido grupo de cardenales que le asesora. Los consejos hasta ahora han tenido un valor consultivo y los consejos son realmente muy importantes y muy útiles. Y por mi experiencia, en la mayor parte de los casos, las personas responsables de tomar la decisión escuchan atentamente a los consejos. ¿Qué es lo que dice el documento final del sínodo? Repito que ya tiene carácter de magisterio ordinario. Dice explícitamente que no basta con que los consejos sean consultivos. Tienen que ser deliberativos, donde se tomen decisiones, aunque dice también que será el sacerdote, obispo o papa el que tenga la última palabra, pero que si decide rechazar lo que la mayoría del consejo ha aprobado, tendrá que explicar los motivos por los cuales lo rechaza. Puede rechazarlo, pero no bastará decir, bien, me habéis aconsejado, ahora yo tomo la decisión en conciencia delante de Dios y por la autoridad que el sacramento del orden me ha concedido, sino que ahora tendrá que explicar por qué motivo está dispuesto a rechazar lo que la mayoría ha aprobado. Y ahí viene inmediatamente la cuestión. ¿Quién va a elegir a estos consejos? ¿Quién va a elegir los miembros de los consejos parroquiales, por ejemplo? Consejo pastoral en una parroquia. ¿Quién va a tomar la decisión de que esta persona, la otra, se forme parte de un consejo deliberativo, aunque con ese punto final de que va a ser el sacerdote el que tenga la última palabra, pero teniendo que explicar por qué no acepta lo que la mayoría ha aprobado? ¿Quién va a elegir a esos miembros del consejo? Desde ahora tendrá que haber elecciones. ¿O serán por derecho propio los representantes de los distintos grupos o ministerios de la parroquia? ¿Habrá campañas electorales para ser miembro de los consejos parroquiales con las consiguientes promesas
electorales. Y lo mismo en los consejos diocesanos. Los consejos diocesanos tendrán que integrar ahora laicos y laicas. Esos consejos diocesanos que tendrán laicos y laicas, ¿quién los va a elegir? ¿Habrá un representante por cada parroquia de la diócesis? ¿O habrá un representante por cada movimiento apostólico presente, aprobado legalmente en la diócesis? ¿Y el obispo tendrá que aceptar o defenderse de lo que la mayoría ha aprobado? ¿Y esos consejeros qué formación teológica tienen? He oído a varios padres sinodales lamentarse de la escasa formación de muchos de los laicos, no todos, pero sí muchos de los laicos que estaban presentes votando en el aula sinodal. Escasa formación teológica. Y también de la escasa formación teológica que tenían una parte de los obispos que estaban allí presentes. Uno me decía, hemos tenido que explicar cosas muy básicas de la doctrina. Esa voz de los laicos presentes en los consejos deliberativos, repito, dejando al cura la última inumantina defensa, si es que la hace, esa voz será la voz del que escucha a Dios y tiene la formación en la Escritura, tiene la formación en la teología católica, o será la voz del mundo la que se lleve a los consejos y la que presione para que se hagan determinadas cosas. Y con respecto al Papa, exactamente igual. El Papa tiene como asesores principales a todos los cardenales, pero ha elegido, tiene derecho a ello, a un grupo de cardenales, un grupo pequeño, que le asesoran de una forma más explícita, más cercana. Ese grupo ahora tendrá que estar integrado también por laicos o religiosos, religiosas, sacerdotes. ¿Y quién los va a elegir? Porque el Papa ha decidido el cardenal tal, el cardenal cual, forman parte de este grupo asesor especial. Y ahora habrá campañas electorales en los países donde la Iglesia está. ¿Alguien se da cuenta de verdad del lío que esto representa, de la confusión que esto va a traer? Personalmente estoy totalmente a favor del diálogo, de la escucha, de la consulta. Pero también estoy a favor de que se respeten aquellas características del ministerio sacerdotal, lo que se llama los munus del sacerdocio. Los 3 ministerios que un sacerdote, debido al sacramento del orden que ha recibido y que le ha convertido en sacerdote, los 3 ministerios que tiene que dar, los 3 servicios que tiene que dar. El servicio de enseñar, predicación. El servicio de santificar, sacramentos. Y el servicio de gobernar. Nuestro Señor, cuando estaba a punto de terminar su vida en la tierra, poco antes de salir para el huerto de los olivos y después de instituir el sacerdocio y la Eucaristía, habla en voz alta al Padre para que sus apóstoles le escuchen. Le dice al Padre, le pide que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Todo esto favorece la evangelización. Todo esto favorece la unidad. O esta confusión, ese espíritu del Concilio Vaticano II o el nuevo espíritu del sínodo de la sinodalidad, ¿va a favorecer la unidad o va a favorecer la confusión? Confiemos en que alguien en la Iglesia tenga no solamente aprecio y amor por la palabra, por la tradición, sino también sentido común. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.